No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Pues suena esta sintonía por última vez en esta temporada 25-26 con el Sanedrín Ilustrado de hoy. Cerramos la temporada anterior y estamos a 2 semanas de empezar la nueva temporada en Primera División, pero bueno, por ir cerrando fases, con esta cerramos la temporada 25-26. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Hola, Manuel Javois. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. ¿Qué tal la semana, Manuel? Pues muy bien, de vacaciones, disfrutando del buen tiempo, de la familia y entre amigos. O sea que vamos, si esta semana se pudiese prolongar infinitamente, no me iba a quejar mucho, la verdad. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí. ¿Y tú, Ramón? También relativamente tranquila, sin ningún sobresalto. No diré que anodina, porque sigo pensando que en las vacaciones ahora hay un problema que me afecta de lleno, sobre todo a mi edad, que es que todo tiene que ser activo. Las vacaciones tienen que ser activas, la jubilación tiene que ser activa, todo el mundo tiene que estar activado y entonces a mí de vez en cuando me gusta tener un rato de pereza. Un rato de pereza significa no hacer nada y eso cada vez es más difícil de conseguir. Entonces, pese a todas las súplicas y réplicas de la gente, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer natación. Lo que sí hago ya es caminar, por lo tanto me doy por satisfecho, procuro controlar la alimentación y tal. Entonces esta semana sí que me he podido dedicar un poco al dolce far niente, ¿no? Sí. Yo te digo una cosa, tengo ahora mismo, mi actitud ahora mismo es de no moverme en los próximos 20-25 días, pero de la cama a la playa, de la playa a la cama, o sea, sin hacer nada más, ni descanso. Es bastante trabajo eso, ¿eh? Sí. Ya es bastante trabajo. Tener que levantarse y acercarse, ya podía venir la playa a la cama. No, bueno, y acercarse al chiringuito para pedir algo, también hay veces que le dices, pásate tú y te invito. Sí, pero bueno, bien, benditas vacaciones y bendito descanso que viene bien para cargar pilas de cara a la próxima temporada. De todas maneras, dicho esto, Manuel, estas pretemporadas ya no son las mismas. Yo recuerdo cuando llegaba el Teresa Herrera, el Colombino, el Carranza, todo este tipo de... Y ahora ya no existen estos torneos. Ahora ya que si uno se va a Inglaterra... Bueno, se pusieron de moda las giras asiáticas, luego las giras por Estados Unidos, y ya ese romanticismo que teníamos en los veranos ya no existe, ¿eh? Hombre, y hace una semana estábamos despidiendo el fútbol de competición, o sea que imagínate qué pretemporadas puede ser esas. Yo soy muy mayor, yo recuerdo, fíjate, las pretemporadas del Madrid en cabeza de Manzaneda, en Ourense, ahí se iban, sí. Efectivamente, ¿no? Y tenías esos torneos que has citado daban como ya una especie de relevancia a lo que iba a ser la temporada, ¿eh? A veces en los que estaban ahí, los que ganaban en algunos de esos torneos eran los equipos más punteros, en fin, sí, es otra cosa. Bueno, en fin, los clubes tienen que hacer caja a toda costa y entonces pues empiezan las giras, otra forma de hacer las cosas. Nostalgias las justas, la verdad, ¿no? O sea, también ves los métodos de entrenamiento de antes y ves los de ahora y ves las costumbres alimenticias y ves las rutinas y te espantas, ¿no? Dices, joder, cómo ha cambiado todo. Y ha cambiado para bien, es todo un poco más sofisticado y bueno, pues lo que pasa es que lo que no hay es descanso. Es decir, es que el otro día yo estaba con la final del Mundial saboreando todavía y de repente me encuentro el primer partido del Madrid contra Leganés o contra no sé qué, pero que el Madrid, ¿cómo el Madrid? Si acaba de terminar el Mundial y efectivamente ya estaban ahí rodándose. Bueno, bien, todo bien, o sea, el que esté enganchado pues va a estar enganchado todos los días del año, ya no tiene ninguna semana de tregua. No, tal cual, es que además, Ramón, de hecho, todos los equipos han vuelto al trabajo cuando todavía se estaba disputando el Mundial. Los internacionales se incorporan más tarde, pero todos los equipos ya habían iniciado la pretemporada. Bueno, sobre todo porque, como sabemos, el fútbol se ha convertido en un show de entretenimiento. O sea, ya no funciona como una serie los partidos, o funciona como una película, ya no funciona como simplemente
un partido como ocurría en el caso del Barça del Gamper, que te servía para decir que está en sí o que está en tampoco, para ver eso como lo que comentabais, sino que ahora ya es decir, hoy ¿qué ponen? ¿Qué película ponen? Pues hay siempre un partido, y no son los partidos que estábamos acostumbrados, como decías, de la pretemporada, en que había aquellas tanganas con los brasileños, me acuerdo, los torneos acababan tardísimo, los diarios iban con muchos problemas de cierre, todo lo que quieras, y ahora, pues bueno, que se vas viendo gradualmente, ¿no? Porque hasta que va a empezar la Liga, y la Liga empieza como empieza, ¿no? Con los clubs. Con el Barça ya no juega la primera jornada, sino que empiezas con la segunda, con el calendario alterado. Todo es diferente. A mí eso no me gusta nada, ¿eh? No me gusta. No, y los jugadores, mira, yo recuerdo que, por ejemplo, yo vi debutar a Hugo Cholo Sotil en el Gamper. Y a Alan Simonsen, ahora los jugadores debutan. Entonces ahora, por ejemplo, tú a Gordon, en el caso del Barça, pues ya sabes que ha jugado con la selección inglesa, has visto los partidos del Mundial, ya no es aquella primera imagen de un futbolista que tú conocías por tus propios ojos, sino que ahora es a través de la televisión y llevas ya mucho tiempo sabiendo de él, sabes casi absolutamente todo, y si no lo sabes es que eres un lelo, porque tienes que estar puesto al día para decir no solo si es un buen jugador, sino si es lo que le conviene al equipo o no, si encaja, si no encaja. Es otra historia, pero bueno, como dicen, los tiempos cambian, y en lugar de ponerse nostálgico, lo que hay que hacer es tomarlos y de alguna forma pues lidiarlos. Sí, es muy ochentero y noventero, pero es verdad que se hacía, todos los equipos, antes del debut liguero, hacían el partido de presentación ante su afición, en el que se hacía la típica foto, los fichajes de la temporada, y eran presentados realmente. Ahora ya ese tipo de cosas ya no existe, o sea, ya se lo ha llevado todo por delante el calendario, el que ya prácticamente no hay pretemporadas al uso, y que ya este tipo de partidos es que es casi imposible. Los que se hacen la foto el primer día de pretemporada son los que no van a jugar un minuto en toda la temporada, porque claro, los demás están descansando de mundiales, de Champions, de historias, y han llegado allí los de filial. ¿Os acordáis además los que todavía no habían entendido que no los querían en la plantilla, los ponían a correr, les llamaban los marginados o algo así, decían tú y tú, fuera, y te pasabas dando vueltas allí mirándoles como daban vueltas hasta que encontraban destino. Ahora ya estamos discutiendo la próxima fecha, lo que va a ocurrir en el próximo Mundial que ha acabado hace 2 días. Esto ya es una auténtica locura. ¿Cómo va a ser el Mundial dentro de 4 años? Ese Mundial que a nosotros nos toca tanto de cerca, ¿no? Con todo lo que está pasando con la FIFA. Fíjate, faltan 4 años. Sí, tal cual. Pues mira, ya que abres el melón del tema del Mundial, está cogiendo mucha fuerza y cada vez más, con las buenas relaciones entre Marruecos e Infantino, el hecho de que la final no sea en España y sea en Marruecos. Yo no sé vosotros, pero yo... La organización, la federación, el país, yo no aceptaría organizar el Mundial si vamos como organizador principal, asociados con otros 2 países como es Portugal y Marruecos, pero el principal peso lo lleva España. Yo, Manuel, si a mí no me dan la final, yo digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y os buscáis otro país, pero yo no entro en esto. Eso esa decisión es puramente política, o sea, vamos, de geopolítica pura y dura. Ahí el deporte poco tiene que ver la influencia internacional que uno tenga en las instituciones, en la Unión Europea, en cualquier organismo, por supuesto, destinatario de todo eso, la FIFA. Es cierto, y aquí sí que voy a decir, así como antes defendí que las pretemporadas ahora sean como sean, porque defiendo el progreso siempre, a mí me gustaban los mundiales cuando los organizabas un solo país. Claro, es decir, o Marruecos o España, o sea, sé que esto es una forma de contentar a más gente, sé que la organización cada vez es más compleja y a lo mejor se necesita de más países, pero luego van a surgir problemas como estos. A nadie le reventó la cabeza porque no era pues que entre Estados Unidos, Canadá y México, pues que se organizase la final en Estados Unidos, porque imagínate tú cómo se iba a poner Donald Trump o el gobierno estadounidense, porque ahí la superpotencia es la que es, y en el caso de España, Marruecos, etcétera, pues si España tiene la mayor carga de partidos o España tiene la mayor carga de organización del Mundial, lo lógico pasa porque la final se celebre en España. Y si no es así, evidentemente, pues no tiene ningún sentido. O sea, tú imagínate que después de todo, no sé la estadística de partidos, pero creo que, pues no sé si la mitad o más de la mitad fueron en Estados Unidos del último Mundial. Imagínate que después la final se celebrase, que conste que la Azteca me parece, creo que es uno de los mejores estadios del mundo, pero vamos, que pues entonces que lleve México el mayor peso de partidos, el mayor peso de calendario y mayor peso de organización, ¿no? No tendría sentido, pero insisto, cuidado, no creo que se dé.
pero si se da es puramente político. O sea, está Infantino de por medio, puede pasar cualquier cosa. Infantino, los líderes políticos de cada país, dependiendo de quién esté mandando en cada país, dependiendo de quién sea amigo del que tiene que ser amigo y de la influencia que puedan tener. Pero bueno, si España es el que mayor peso tiene en ese mundial, el que más organización va a desarrollar y en el que más partidos se van a coger, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que la final, que es el partido más importante, no se celebre en España. Ramón. Bueno, mientras no lo decida Trump, pues espero que Trump... Hombre, esperemos que no, pero bueno, siendo lo maleable que es Infantino con Trump, cualquier cosa. Si decide las tarjetas rojas, probablemente pueda decidir también la final. Por eso, tengo la sensación de que a veces, y ahora ya no quiero hablar solo de Trump, quiero hablar de que los americanos, desde que no les concedieron el Mundial de 2022, como ocurrió cuando se adjudicó después el de Rusia y luego fue a Qatar, se lo han cobrado, con todo lo que pasó con las purgas de la FIFA, lo que está ocurriendo ahora, y entonces ahora estamos en un mundo del negocio, estamos en un mundo del show, estamos en otra esfera, y ahí creo que los agentes políticos tienen mucho que decir. No sé hasta qué punto afectarán a lo que ocurrirá en el próximo Mundial, pero tengo cierto pánico a ver lo que ocurre. ¿Verdad? No. Por ejemplo, ya tenemos un caso de las confederaciones. En el caso de la UEFA está claro, no sé qué ocurrirá con la confederación de americana, lo que pasará con las otras confederaciones, y estamos teniendo en cuenta que la FIFA hasta ahora era un organismo sin ánimo de lucro. A partir de aquí, con dinero se compran muchas cosas, se compran muchas complicidades, y no sé a quién van a seducir más o van a seducir menos, no lo sé. Pero esto ha cambiado ya desde Platini y desde toda esa historia hasta llegar a Infantino. Han pasado muchas cosas y me imagino que pueden pasar muchas cosas para el próximo Mundial para saber cuáles son las sedes. Ahora soy totalmente incapaz de saber qué es lo que va a ocurrir. Evidentemente, pues no sé ni si Trump continuará como presidente de Estados Unidos, y qué ocurrirá con Pedro Sánchez, ni acabará pasando con lo que está ocurriendo esos días en Ceuta. O sea, están pasando muchísimas cosas, ¿no? Y ahí esto incide, pues, para decir que nos conviene que sea más aquí o sea allá. Los criterios futbolísticos o deportivos cada vez han perdido más peso. Tal cual, sí, esto es todo política, evidentemente. Política y economía. Pero vamos, yo soy la candidatura de España, decide esto la FIFA y digo, perfecto, buscaros otro país para acompañar la candidatura de Portugal y de Marruecos, porque nosotros nos quitamos de en medio. Sería absurdo seguir en la candidatura, hacer todo el peso mayoritario de toda la competición y luego que el caramelito de la final se lo llevase otro país. No tendría ningún sentido y desde luego la Federación Española quedaría en ridículo, con lo cual no debería hacerlo. Te iba a decir, Manuel, que esta semana se ha confirmado la salida de Gonzalo al Fulham, el canterano. 40 millones de euros deja en cartera y ha fichado el Real Madrid ayer. Se hizo por la noche efectivo el fichaje de Carlos Espí, el chaval del Levante. 25 kilos paga el Madrid al Levante, ¿eh? Pues te voy a confesar que es la primera noticia que tengo del fichaje. Sabía lo de Gonzalo. Sabía que estabas desconectado, por eso te estaba... No, estoy muy desconectado. Sabía lo de Gonzalo y me gusta mucho, y creo que es un delantero que joder, daba muchísimos recursos diferentes al ataque del Madrid. Ahora el precio es muy bueno. Y por lo tanto, tal y como está el Madrid arriba y con lo que necesita de cash, pues me parece bien, pero no tengo ni idea de lo que me acabas de contar del fichaje nuevo. Un chaval de Levante, delantero, grande, rematador, un poco tipo, yo creo que va a tener un poco rol Joselu. En aquella época que fichó el Madrid a Joselu, más o menos un poquito, yo creo que va a tener ese rol en el Real Madrid. Tiene muy buena pinta, el chaval. Ese a Gonzalo lo hemos vendido por 15. ¿No? Sí. Si hacemos el descuento, básicamente, no es traer un delantero que te ofrezca otras variedades distintas a las de Mbappé, pero vamos, no sé, a mí Gonzalo me gustaba mucho. Ahora, yo entiendo que por 40 millones es una buena venta. Sí. Por cierto, Ramón, la Federación Española de Fútbol abre oficialmente un expediente disciplinario extraordinario al Barça tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por tocar a Julián Álvarez con contrato en vigor. Que es cierto que esto lo hacen todos los clubes, pero no todos los clubes lo hacen público como lo ha hecho el Barça, con lo cual el Barça está reconociendo que ha hablado con el jugador. Que bueno, no sé dónde va a llegar esto. El Barça lo que pasa es que o lo hace mal o lo publicita cuando no toca, ¿eh? Porque claro, el Atlético de Madrid también se llevó a Julián Álvarez como se lo llevó del City, y ha habido otras situaciones. Bueno, que se incoe un expediente ese día, pues
veremos cómo acaba, no tengo ni idea. Yo cada vez que se incoa un expediente me gustaría saber cuándo se cierra, porque de la misma forma que hay un alboroto y que hay que se tiene que instruir de la forma reglamentaria que corresponda, luego cuando ya han pasado un tiempo nadie sabe qué fue de aquel expediente. Yo lo que quiero saber es cómo acabará, más allá del expediente que le hayan abierto al Barça y que bueno, salvo que tenga una sanción de puntos o que le retiren, no lo sé, que tenga una cosa una sanción cuando suceden que no cosas de este tipo, cuando suceden cosas de este tipo y hay sanción, lo que le meten es a lo mejor 2 ventanas sin poder fichar, es decir, el próximo mercado de invierno y la siguiente verano, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Eso sería más. Para ya sabes que el Barça lo que hace es fichar, pero el problema es inscribir. Eso ya cada vez es difícil, ¿no? Porque no consigue estabilizar la economía, seguramente porque está condicionado por la herencia, la deuda que heredó y que le cuesta mucho estabilizarse económicamente. Y por lo tanto, veremos si es capaz de fichar no solo ya a Julián Álvarez, que era la petición de entrada del entrenador y que estaba de acuerdo toda la cúpula directiva y de los técnicos en fichar a Julián Álvarez. Si esto no es posible, igual el Barça no puede fichar a un 9 porque las alternativas que hay son menores y no busca tampoco un delantero centro como Spi, ¿no? Busca otro tipo de delantero centro. No lo sé. Yo creo que también el problema lo va a traer el Atlético de Madrid si es que Julián se niega a continuar en el Atlético de Madrid y que además, por las noticias que yo tengo, igual estoy equivocado, él no quiere ir a la Premier. Por mucho que el Atlético de Madrid diga que va a fichar por el Arsenal y no sé qué, las noticias que tengo yo, puedo estar equivocado. Julián no quiere volver a Inglaterra, ni su familia, ni todo. O sea, él hizo un paso para dejar el City y bueno, el City ha sido el equipo hegemónico de los últimos tiempos. Veremos lo que ocurre. Bueno, ahora es el Arsenal, ¿no? Evidentemente el último que ganó la Premier. Pero quiero decir que tampoco será fácil por el Atlético de Madrid a ver qué ocurre con Julián Álvarez. Y ahí sí que no tengo información del Atlético de Madrid. Sí, es el entorno de Julián. Esto es mi opinión, y si tú firmas un contrato de 5 años, el club tiene esos 5 años de derecho sobre tu ficha federativa. Igual que si un club te quedan 4 años de contrato y te paga los 4 años que quedan de contrato, si tú has firmado 5 años con un club, ay amigo, tendrás que cumplir los 5 años con ese club. Y si tienes una cláusula de 500 millones, o vienes con los 500 millones o cumples con los 5 años que has firmado con un club. Por mucho que te quieras largar, no firmes 5, firma 2. Firma 2 y así a los 2 años, si te quieres largar, te largas. Y si un equipo te firma 5 años y al año siguiente te paga los 5, no te echa 1, con lo cual hay que proteger un lado y proteger otra parte. Que a mí, esto de no, el que el jugador se declara en rebeldía y juega donde le da la gana, pues no, sanción de la UEFA. Tú has firmado un contrato y lo tendrás que cumplir, es así de sencillo. Pero bueno, esto es más viejo que el hilo negro. Y quiero acabar con el tema del Rayo Vallecano, me parece lamentable. Imagino que estáis al día de la situación. La Comunidad de Madrid, después de hacer una investigación y de mirar cómo está el estadio, decidió que lo tenía que reestructurar porque incluso podía tener peligro para los que allí asistían. La cesión del estadio, la explotación, la tenía el Rayo Vallecano como club. Entonces, lo que le ha hecho la Comunidad de Madrid es pedirle al Rayo Vallecano que le deje entrar en el campo para empezar la remodelación. Llevamos ya 3 días y el Rayo Vallecano no ha permitido a la Comunidad de Madrid entrar en el estadio para empezar la remodelación. Y a estas alturas tenemos a un Rayo que no tiene estadio, que no sabemos si lo va a tener para inicio de temporada, y unas obras que tenían que haber empezado que no se están iniciando. Y la situación, Manuel, es el que se fastidia aquí al final, es el aficionado del Rayo, que no se sabe muy bien, se está hablando de irse a jugar los partidos a Burgos, a Valladolid y a Albacete. O sea, tú fíjate el sainete que hay montado en el Rayo. Bueno, es que el Rayo, si no juega en Vallecas, para mí no es el Rayo. Ahora, claro, como lo tengo pensado, concebido, o sea, que le pongan otro nombre. No entiendo cómo se ha llegado a esta situación, porque se veía venir. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? Que se sabía de las deficiencias que tenía el estadio, que se sabía de que había problemas y las negociaciones abiertas con la comunidad y se haya entrado y se ha hecho de esta forma. Puede ser de que la intervención de la comunidad sea tan extemporánea como negligente en la gestión del presidente del Rayo y de la directiva del Rayo, ¿no? De los propietarios del Rayo. Entonces, como bien dices, el problema de quien paga el pato son los aficionados, claro, y son los jugadores, el equipo, la plantilla. Y eso sí que es tremendo. Es cuando a veces hablamos de la diferencia entre el club y el equipo, creo que es manifiesto en el caso del Rayo. El Rayo es un club que tiene la simpatía y tiene la empatía de su afición y del barrio, y además, precisamente por esa empatía, hace que los demás clubs de la Liga, así como algunos clubs extranjeros que se sorprenden cuando descubren el Rayo,
que tengan un aprecio y un cariño. Eso es lo que le da la identidad, lo que le da la personalidad. Luego que tú tengas que arreglar porque el estadio, porque hay trozos que no son admisibles para jugar en la Liga de Fútbol Profesional, yo aquí empezaría a pensar cómo se ha invertido el crédito que había concedido a los equipos de la Liga cuando formalizaron ese acuerdo. No sé cómo han ido. Teóricamente los propietarios tenían que invertir en las instalaciones, no solo en fichajes, ¿no? Mira, me dice Palacio, lo digo por concretarlo, me dice Palacio que al Rayo le congelaron esos fondos porque no aportó la documentación. O sea que... Bueno, pues imagínate, pues claro, entonces la Liga tiene razón. ¿Por qué no aportaron la documentación los que mandan del Rayo? Al final acabará, por eso digo que creo que hay negligencia por parte de quienes dirigen al Rayo. Ahora, yo por parte de la comunidad entiendo que hasta llegar a este extremo, no sé si es que había vías intermedias y estoy empezando la Liga, como tú dices, porque, claro, el Rayo sí que ya tiene, no es que pueda hacer como los grandes que dicen, no, ponme los 3 primeros partidos fuera porque yo resulta que estoy jugando la Champions. Bueno, a los grandes esto se les permite por competición europea, porque están haciendo obras en su estadio, por lo que sea. Pues el Rayo, si se ha dado esa circunstancia, a lo mejor se podría decir, oiga, pues concédame los 3 primeros o 4 partidos mientras se arregla esto en un mes, no lo sé, estoy hablando por hablar porque no sé cuánto tiempo llevan esas obras. Pero a lo mejor se podría haber llevado a otro tipo de medida que la de simplemente decir, pues bueno, ahí ya no se juega más. Manuel. No, perdona, decía que habíamos hablado ya varias veces de esto en programas anteriores y que es la tristeza y la paradoja de que un club como el Rayo, que ha hecho la campaña deportiva que ha hecho, que ha mantenido la emoción hasta el final con un título europeo que hace muchísimos años que no, bueno, nunca, ¿no? Nunca. No sé si había disputado alguna título europeo nunca. Efectivamente. Que esa paradoja de que las cosas salgan tan bien en lo deportivo, que haya un proyecto que ilusiona al aficionado y que al mismo tiempo ese aficionado tenga que sentarse en un estadio que desilusiona al aficionado por la dejadez, la desidia y la incompetencia del club, ¿no? Para mantener unas instalaciones dignas de las que ya se han quejado los rivales también en su momento. O sea, no es una historia que haya estallado de cero o que sea un culebrón de verano, es que esto se veía venir desde hace tiempo, ¿no? Que iba a haber algún problema del Rayo, del Club Rayo, de los directivos del Rayo con la administración por el uso que se está haciendo del estadio de Vallecas. Aquí hay que no deja de ser un estadio municipal, coño, que es que además es que, en fin, no se ha hecho tampoco nada fuera de lo común cuando unas instalaciones se están cuidando correctamente. Tal cual. Y si algún día hay un problema o un disgusto, pues de repente vendrán las responsabilidades, o sea, o actúas o no actúas. Aquí hay varios culpables, pero el principal culpable son los dirigentes del Rayo Vallecano, que han ido dejando que el estadio se cayese prácticamente a trozos. Y esto hay que solucionarlo, no por el presidente del Rayo, sino fundamentalmente por esa masa social que tiene el Rayo detrás y que no se merece estar viviendo esta situación, así que espero que se resuelva cuanto antes. Pues nada, queridos, que acabamos la temporada, que os escucho ya en septiembre, que paséis un gran verano, que como siempre es un placer charlar con vosotros todos los viernes y que nada, que disfrutéis mucho, que nos vemos a la vuelta, que yo os recomiendo el Sonorama, que vayáis un año, que es de los festivales con el BBK Live en Bilbao, yo diría los 2 mejores festivales del mundo, así que si un año queréis que vayamos los 3, yo me apunto y nos vamos para allá. Y si nos suben al escenario a tocar algún tema, mejor. Bueno, eso ya va a estar los 3. No es cuestión Mecano. Yo me pido a Ana Torroja y vosotros los hermanos. Joder, no sé cuál elegir de los otros 2, macho, porque madre mía. Chicos, mil gracias, abrazo fuerte, cuidaos. Un abrazo grande. Igualmente, gracias a ti. Casi mejor José María que Nacho, sí, me pido a José María más que a Nacho Cano. Venga, seguimos. Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo solo. Y nos detenemos en el larguero para hablar de un histórico, como es el Zaragoza, que ya sabéis que está pasándolo muy mal, probablemente uno de los peores momentos en toda su historia. Va a jugar esta temporada en primera ref, es decir, ha salido del fútbol profesional y el gran objetivo, evidentemente, es volver cuanto antes, que no es nada sencillo, a segunda división. Y para el proyecto han elegido a Ibai Gómez como entrenador, como el que va a llevar las riendas del equipo para tratar de devolver al equipo a donde al menos se merece, que como mínimo es la segunda división, si no la primera, con la historia que tiene. Hola Ibai, hola mister, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo muy bien, todo muy bien. La pretemporada, arrancasteis ayer, tuvisteis amistoso. Sí, semana y media muy buena, con cosas muy positivas. Amistoso ayer también, pues cosas muy positivas ya que vamos trabajando, generando esa identidad que queremos transmitir,
muy contento, la verdad. Oye, ¿cómo surge la idea o la opción de, oye, Ibai, Zaragoza, proyecto interesante por lo que es el club, pero proyecto complicado por la situación en la que está? Sí, bueno, a ver, durante el tiempo que hemos estado parados, los últimos meses ya hubo contactos con varios clubes y uno de ellos fue el Real Zaragoza. Nosotros, dentro de las experiencias que hemos tenido y creo que también por la cultura que he vivido yo en el Athletic, masa social, pasión, pues creo que el Real Zaragoza en ese sentido era el sitio idóneo, es el sitio idóneo para estar aquí. Y bueno, pues a partir de informarnos bien de todo, porque creemos que es importante informarte pues del contexto, de cómo lo quieren, pues sentíamos que era el lugar. Sabemos que es un reto absolutamente exigente, lo asumimos con naturalidad. Pero como bien decía Rodri en el Mundial, hay dos formas de enfocarlo: o el miedo a perder o la ilusión a ganar. Miedo a perder no podemos tener porque no tenemos nada como para perderlo, así que vamos con toda la ilusión del mundo para bueno, pues día a día conseguir que el Real Zaragoza vuelva donde debe estar. Pues sí, lo que pasa, Ibai, que la pregunta del millón es cómo se gestiona un club histórico que no está acostumbrado a estar en esta categoría teniendo toda la historia que tiene detrás, porque evidentemente ni el club, ni la afición, ni nadie realmente del zaragocismo está acostumbrado a estar en estas. No, acostumbrado seguro que no. Al final creo que hay espejos a donde mirarnos. El Depor, el Málaga hace 3 años está en primera red y ahora están en primera división. Lo digo, parece un tópico, lo digo siempre. Al final, sí, el Racing también. El fútbol es de los aficionados. Tenemos la suerte de estar en Real Zaragoza y los aficionados sostienen el club. Esto es así, es indudable. Y bueno, pues esa parte tiene su lado positivo y su lado negativo. Tener una masa social grande, porque sabes que para lo bueno y para lo malo, pues estás expuesto a críticas, sean positivas o sean negativas. Ahora mismo nuestro principal objetivo, lo he dicho muchas veces, ahora nos toca dar, es el momento de dar. Ellos han vuelto a dar mucho, ya hemos visto en la campaña de abonados, y ahora pues nos toca generar ilusión en ellos, generar pues que la gente vaya feliz a Ibercaja, que vuelva a disfrutar con el equipo. Y bueno, pues nosotros intentaremos hacer de la manera que lo vemos nosotros, pues acercarnos pues a eso. Sabemos que todo al final gira en torno al resultado, pero el resultado no depende absolutamente de nosotros, entonces de manera absoluta. Entonces, que aumente la probabilidad de ganar cada día. Tú has estado en clubes donde tiene una afición muy importante, fundamentalmente el Athletic Club, donde ya sabemos la fidelidad que hay con esa afición. En Zaragoza pasa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, Ibai, os encontráis a una afición completamente desencantada. Después de estar, me parece, eran 13, 14 años en segunda división, llega el desastre, el descenso. Es que, tú lo decías ahora, pero es una afición muy necesitada de llevarse por fin alegrías, ¿eh? Totalmente, muy necesitada y creo que de una forma muy merecida. Al final creo que son un ejemplo absoluto de sentido de pertenencia y como te digo, es que ahora mismo las palabras se las lleva el viento. Ahora nosotros lo que tenemos que dar son hechos. Y bueno, desde el día a día, desde los partidos amistosos, porque sí que es cierto que estamos en un contexto peculiar, porque considero que este tipo de contexto, pues para generar ilusión, tienes que ganar incluso en pretemporada, cuando en otro tipo de pretemporada el resultado muchas veces pues igual no importa tanto, pero es que nosotros tenemos que generar ese hábito de ganar, ese hábito de competir y también pues que nos duela perder en cualquier tarea de entrenamiento y que celebremos las victorias y que se vuelva pues en un entorno positivo, porque considero que una masa social así, si conseguimos que el entorno sea positivo, pues es el motor para conseguir objetivo. Han llegado varios fichajes, como era lógico este verano. El más llamativo es evidentemente la vuelta de Ander Herrera, al que conoces perfectamente, has compartido vestuario en el Athletic. ¿Cómo se gesta el regreso de Ander? Bueno, pues yo es cierto que fue bastante más tarde de firmar yo. Cuando me la sueltan por primera vez, les digo que si se puede hacer, que se haga cuanto antes, porque yo, como es Ander, sé lo que nos puede dar tanto dentro como fuera del campo, sé lo zaragocista que es, que puede inculcar los valores del zaragocismo a toda la plantilla y bueno, pues a partir de ahí sí que es cierto que no pensábamos que se pudiera hacer en verano porque él terminó el contrato en enero, pero su predisposición ha sido máxima y bueno, pues estamos encantados de poder tener un jugador de ese nivel. Es que creo que has dicho una cosa que es clave y es el sentimiento de pertenencia, como lo tiene Ander y otros muchos chavales que tienen que estar en el Zaragoza apretando,
para tener ese sentimiento que haga salir al Zaragoza de ahí, que muchas veces hemos visto a muchos equipos que han perdido ese sentimiento de pertenencia a los jugadores que estaban allí. No quiero decirlo de esta forma, pero que a lo mejor no les iba ni les venía mucho la historia, no había ese sentimiento de por medio, sino que pasaban por allí. Y yo creo, perdona. Sí, y no digo que gente como Ander, precisamente para inculcar ese sentimiento y decir esto es el Zaragoza y enseñarlo, creo que es básico. Ander, Francho y Rubén tienen que ser líderes en ese sentido sin ninguna duda, y para nosotros es primordial. Yo ya te digo, he vivido y soy del Athletic, y el Athletic creo que tiene la historia que tiene gracias al sentido de pertenencia que hay ahí. Entonces yo sé lo importante que es y tenemos que generar ese contexto desde dentro. Ibai Gómez, que mil gracias por sacar unos minutitos para atender al larguero, que te vamos a seguir de cerca, y mucha suerte esta temporada, porque el trabajo ya sé que lo vas a garantizar, mucha suerte que también hace falta, y que saques al Zaragoza de la primera red. Que vaya fenomenal, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, buenas noches. Seguimos en el larguero y vamos a hablar de la situación del Barça femenino, que en el día de ayer anunciaba un fichaje, Caroline Nicoli, pero ha sorprendido la cantidad de jugadoras importantes que se han ido, no por el hecho de la cantidad, porque ya en años anteriores, la temporada anterior, hasta 7 jugadoras abandonaron la disciplina del Barça, pero quizá no con el peso específico que tienen las que se han ido esta temporada. Hablamos de Alexia Putellas, de Mapi León, de Salma Parayuelo y de Ona Batlle, que han abandonado la disciplina del Barça para irse a diferentes proyectos. Ana Palet, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iago. Y esto, evidentemente, debilita el potencial deportivo del Barça. Sí, la situación es dolorosa como mínimo porque son 4 jugadoras, pero las 4 fueron titulares en la final de Champions que el Barça ganó en el mes de mayo contra el Olympique de Lyon, por lo tanto eran 4 jugadores de las más en forma que tenía el equipo, Alexia, Mapi, Salma y Ona Batlle. Los motivos, pues en cada caso son diferentes, no hay solo uno único, pero sí que hay algo preocupante y es cuando destacan que buscan más competitividad. Lo dijo Alexia el día de su presentación con el London City, que le apetecía competir cada fin de semana, y es un problema real que tenemos en la Liga Española. También cada vez se paga más, es un mercado, el del fútbol femenino, en crecimiento constante, muy inflado, cada vez los traspasos son más caros. Prueba de ello es que el Barça ha gastado más de 1 millón de euros en fichar a Caroline Nicoli del Manchester City y tendrá que rehacerse y que sustituir estas piezas tan importantes, hasta 4 que ha perdido este verano. Para comentar lo que está sucediendo en el Barça, hablamos con Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iago, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Olga García, la conocéis de sobra, es jugadora de fútbol del Barça y del Atlético de Madrid, entre otros, y ha sido además comentarista, compañera nuestra durante este Mundial con los compañeros de Carrusel. Hola Olga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Olga, ¿te preocupa y te sorprende esta situación en el Barça? A ver, es cierto que está viéndose run mucho en redes y que lo están comentando, pero ahora bien, para mí tampoco creo que haya que hablar del fin del Barça. Yo creo que sigue teniendo una de las mejores plantillas del mundo porque tiene a Aitana, tiene a Patrick Jarro, Claudia Pina, Eva Payo, y ahora yo creo que están haciendo la otra parte, que es coger a ese enorme potencial de jugadoras muy jóvenes. Lo que pasa es que sí que yo creo que aquí es mi sensación, y es el hecho de que ya lo que va a cambiar será esa sensación de la superioridad absoluta que había antes. Ya los otros equipos van a empezar a decir que tienen jugadoras como para poder competirle, sobre todo a nivel europeo. Fermín, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es cierto que ha sido llamativo en cuanto a la concentración de titulares que de golpe y porrazo abandonan el proyecto, ¿no? Pero es cierto que, como decía Ana, pues cada una tiene sus motivos, pero a mí me parece que es cierto que se han concentrado, pero me parece parte inherente a un ciclo tan ganador, ¿no? Porque al final eso pues genera un estímulo que puede venir más de fuera que de dentro, porque llega un momento en que eres capaz de ganarlo todo de forma sostenida y también ya desde ese punto te apetece pues otro reto, otro equipo, otra liga. Luego son muy llamativas, por ejemplo, la liga inglesa, la liga de Estados Unidos. El Lyon tiene un proyecto también, como siempre, potente para competir por todo. Entonces yo ahí veo como diferentes motivos a los que aferrarse, incluso el económico, que realmente bajo el paraguas de Michel Kang, tanto London City como Lyon están pagando muy buenas cantidades. Esto, unido al reto más un ciclo muy ganador, puede explicar parte de este proceso. Yo, Olga, lo puedo entender desde el punto de vista meramente deportivo. La jugadora del Barça, es que lo voy a decir así porque así lo siento, la jugadora del Barça jugando la Liga se tiene que aburrir, y realmente el gran objetivo es pelear por la Champions cada temporada. El resto prácticamente se da por hecho, y esa, por desgracia, es una realidad que existe a día de hoy, donde nadie puede toser al Barça en nuestro país. Para mí
es el ejemplo que muchas veces decimos del Barça de balonmano. Tú sabes que la Liga la vas a ganar siempre y realmente te planificas y te preparas para llegar bien al tramo importante que es el de la Champions. Pero eso no es que hable mal del Barça, al revés. La apuesta que hicieron en el 2016 de ser el primer club que profesionalizaba la situación ha dado sus frutos y eso ha hecho que los otros equipos fueran un poco por detrás. Ahora, ¿qué pasa? Que el momento más importante ahora es el decir lo que hablamos de la Liga. ¿Qué tiene que hacer la Liga para que los otros equipos, aparte de la inversión personal, ayude a mejorar y que el talento cada vez no se esté fugando a otras ligas extranjeras? Porque ya lo estamos viendo, que la gente ya, y en el caso del Barça, que es el que estamos hablando, es que del momento en el que lo has ganado todo, Liga, Champions, Copa, ahora ya muchas de ellas son ya ganadoras también del Mundial. Es que lo que buscas en ciertas edades ya es buscar ese aliciente de decir, pues mira, voy a intentar ganar la Liga de Inglaterra, la Liga de Estados Unidos o la francesa, independientemente y al mismo tiempo que económicamente les está pagando más dinero, claro. Sí, claro. Ahora hablaremos del tema económico que también influye. Pero claro, Fermín, esto lo hemos dicho muchas veces, no es nuevo, no es un tema de ahora de decir, oye, mira, el mérito del Barça de tomarse en serio el equipo femenino, de montar un equipazo temporada tras temporada, el de mérito es del resto. Quiero decir, no llegan o no llegamos a dar ese paso definitivo para realmente crear una liga competitiva. Porque salvo el Barça, que es el único capaz de pelear en Europa por ganar la Champions, el resto de equipos españoles están, pero no, es que no te voy a decir un escalón, está 5 escalones por debajo del Barça. Y eso también puede pesar a la hora del día a día, en el sentido que yo escuchaba en su día a Lluís Cortés, que siempre decía para cuando nos haga falta, ¿no? Es decir, siempre esa concentración de el objetivo es ganarlo todo, va a haber un momento en que un equipo va a ser capaz de derrotarnos, pero seguramente va a estar en Europa, o sea, va a ser un Wolfsburgo, va a ser un Lyon, entonces siempre vas mirando ese horizonte de hay que hacer los deberes y hay que estar realmente muy concentradas y teníamos que estar realmente muy bien para ese momento que pueda aparecer, ¿no? En cambio, otras ligas es cierto que te ofrecen más ese día a día competitivo, ¿no? O ese día a día en el que has de extremar las precauciones porque sabes que en cada giro va a haber un problema. Y eso es lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo. O sea, en Inglaterra tienes un Chelsea, tienes un Arsenal, tienes un Manchester United, tienes un Manchester City y ahora está apareciendo un nuevo actor en la liga pujando muy fuerte y con grandes cantidades y ahora pues montando un equipazo alrededor de Alexia, que es el London City. Entonces, digamos que toda esa atención está mucho más dividida y eso genera pues un estímulo. El producto está cuidado, las gradas también realmente tienen un nivel espectacular, entonces poco a poco ese producto se va trabajando, se va cocinando y ves que es algo que estimula la carrera de una jugadora y más cuando ya lo has ganado todo. Claro, y esto va de la mano, perdona, no sé quién hablaba, Ana, creo, ¿no? No, digo, Yago, sí, dale. Creo que la salida de Alexia, obviamente por quién era y por sus 14 temporadas en el club, fue la que más titulares tuvo, pero me parece especialmente sensible la de Ona Batlle, porque a pesar de que su posición, la de lateral, no es de las más llamativas o de las que más te fijas en un partido de fútbol, está en su mejor momento con 27 años, era una jugadora que volvía a casa, formada en la Masía, y el hecho de que el Barça no sea capaz de retener talento como el de Ona Batlle, creo que especialmente lo va a echar de menos esta temporada. Olga, es muy interesante el hecho de que hay grandes clubes europeos que, digamos, ponen su escudo y ponen su nombre al equipo femenino, que ya de por sí, de base, ya nacen con unos seguidores. Pero hay otros equipos femeninos, como hay muchos en la Liga Española, que no tienen ese respaldo de una cultura y una tradición en una ciudad y es mucho más difícil el captar aficionados. Cuando realmente, cuando coge el Real Madrid y monta un equipo, ya de base tiene seguidores, igual que le pasa al Barça, al Atlético de Madrid, al Athletic Club, pero hay muchos otros equipos que nacen de la nada y no tienen esos seguidores. Por eso, de aquí la importancia de la Liga F. Yo al final me reitero, es que al final la industria es lo que tiene que vender de cara a esa ayuda. Yo creo que la profesionalización de la Liga F también pasa por proteger a los clubes que no tienen masculino. Muchas veces decimos, no, es que el Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid ya tienen esa infraestructura y esa estructura. Lo que pasa es que al final muchas veces necesitas que los otros equipos tengan esa ayuda de decir, pues mira, vamos a destinar esa partida económica para que todos los equipos tengan ese estadio que sea de césped, que se cumpla. Vamos a mejorar, porque muchas veces también hablamos de esa infraestructura, pero después estamos viendo los partidos del VAR y en cada gol tienen que hacer una revisión de 4 minutos, tremendo. Cuando a lo mejor es un centro lateral que marca el gol y no ha pasado absolutamente nada.
todas estas cosas pues al final también hace que mucha gente se desenganche, pero también a nivel de clubes es que es muy difícil competir cuando hay muchos clubes que al final cuando ven los sueldos que se están pagando a estas jugadoras dicen es que una niña de 14, 15 años ya muchas veces exige el sueldo de lo mejor alguna jugadora que tendrían el Barcelona o el Real Madrid. Entonces también creo que hay que desinflar esa burbuja y ser conscientes de lo que se está midiendo a la realidad actual. Eso lo veo más complicado, Olga, ¿eh? Bajar la burbuja, bueno, el suflé. Ya lo estamos viendo en el fútbol masculino, que se están pagando 140, 150 millones como si fueran aquí 20. Sí, por eso. O sea, si acaba de pagar por Elliot Anderson, me parece, el Manchester City, 135 millones, ¿qué dices tú? Pero bueno, o sea, se han vuelto locos, en fin. Ana, bueno, no sé que si en fútbol... decir, sí. Sí, digo que en fútbol femenino pagar 1 millón de euros hace un par de años o 3 era impensable y ahora todos los clubes, tanto Real Madrid como Barça, lo están haciendo porque es que si no, no vas a fichar a jugadoras contrastadas. Y algo que también quería apuntar de lo que se han quejado los clubes y que me consta que Liga F lo está mirando es el hecho de separar femenino y masculino en cuanto a fair play, bueno, que al final es que eso es forman tremendo. parte... Es que eso hay que explicarlo, sí. Ana, porque es muy importante en la situación del Barça, precisamente. O sea, sí. El límite salarial y el fair play económico va de la mano, quiero decir, lo que haga el femenino influye en el masculino y viceversa, que me parece tremendo que no se separe. Sí, en el caso del Barça, que ha estado muy ajustado económicamente, lo ha sufrido y es eso, todas las secciones, también el fútbol femenino, forman parte de un mismo todo, entonces el club que no tenga problemas económicos igual no lo nota tanto, pero por ejemplo el Barça el verano pasado no se hubiese desprendido de 7 jugadoras si no hubiese sido por los problemas económicos y me consta que Liga F lo está mirando y la voluntad es de alguna manera separarlo y que vayan por caminos diferentes y que femenino no afecte a masculino ni viceversa, pero es algo que hay que tener en cuenta porque no puede ser que invertir en fútbol femenino al final sea un lastre y no una oportunidad. En fin, veremos cómo evoluciona esto, pero a las primeras de cambio el mejor equipo que tenemos en nuestro país y uno de los mejores del mundo, ve cómo grandes estrellas se van. Y luego, por cierto, hay que esperar, Fermín, a ver qué pasa con Aitana Bonmatí. Que ella ya dijo que si va a tener que jugar con dolor, que se vayan olvidando que ella con dolor no va a jugar. Bueno, es que realmente puede haber unas molestias que tú toleras y otras que realmente sean mucho más limitantes. Yo eso lo entiendo perfectamente. Sí, sin lugar a dudas, claro. Y el tobillo además es una zona bastante sensible y que ya había causado molestias a más jugadoras con anterioridad, o sea que es una cosa delicada, pero también es cierto que en esa línea entiendo que va el fichaje también de Caroline, porque Caroline es una jugadora muy versátil, que puede jugarte arriba pero puede jugarte en el centro del campo. Yo con Brasil la he visto mucho en el centro del campo, en Inglaterra la he visto más en posiciones más ofensivas. Es una jugadora muy versátil y que te puede llenar, por ejemplo, el hueco de Alexia o de Aitana si corresponde. Además tienes a Vicky, tienes a Clara Serra Jordi, tienes a Patri Guijarro, que sigue siendo una de las mejores del mundo, y poco a poco Juventud que también va a llenar esa posición. Bueno, tienes a Sydney Scherterleib, tienes a Kika Nazaret, o sea, bueno, yo creo que ahí el Barça, la zona ancha, es cierto que Aitana, si Aitana está bien, te da el diferencial, ¿no? Pero me parece que el equipo está haciendo esfuerzos para que no sienta tanto esa hipotética baja. Olga. Sí, yo creo que Caroline va más en el hilo de parte ofensiva, sobre todo porque al final yo creo que no es un símil diferente a Salma, porque al final estamos hablando que es una jugadora que es mucho más asociativa. Yo creo que al final ella quería venir, el Barça ha buscado un perfil que se pudiese adaptar, porque muchas veces lo que decimos, cuando tú fichas a un jugador muchas veces dices, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no es el mismo que estaba en otro club? Creo que ella es un perfil muy similar al Barça, pero sobre todo yo creo que también hay una cosa que es muy importante, y es que Caroline, si no recuerdo mal, también jugó en la Liga F con el Madrid CFF hace mucho tiempo. Entonces, claro, es una jugadora que conoce la liga, que quiere venir aquí, que al mismo tiempo también para Pérez Romeo y toda la cúpula es un fichaje que encaja, y al final la baja de última hora de Salma pues creo que desequilibra todo, pero yo creo que en Brasil sí que la hemos visto en zona de medio campo, pero para mí yo creo que es el enfoque de ponerla en uno de los dos extremos, o alguna vez si Payo es así, meterla en punta. Pues nada, veremos cómo va evolucionando este último fichaje del Barça, a ver qué pasa con Aitana Bonmatí, y veremos si en el futuro se siguen produciendo este tipo de salidas de la Liga F en España, jugadoras de talento, que la verdad es que sería una pena, y bastantes esfuerzos hace el Barça para mantenerse con esa plantilla y ser competitivo en Europa, que no es nada sencillo. Lo iremos contando, así que Olga, Ana, Fermín, gracias a los tres, un abrazo. Abrazo a todos.
Remy Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Tenemos a Rafa Jodar jugando desde las 12 de la noche, ¿no? Eso es, cuartos de final del ATP de Washington, ATP 500. Ahora mismo jugándose el primer set, 1-3 abajo para Jodar, así que Musetti con la delantera. Bueno, pues vamos a ver si remonta el tenista español ese partido. Y nada, hasta aquí el larguero de hoy y hasta aquí mi temporada. Toca descansar un poquito. 16 años, 16 temporadas consecutivas haciendo el larguero. Y como siempre os digo, muchas gracias a todos durante toda la temporada que estáis al otro lado de la radio. Se aprecia mucho el notar que estáis ahí, así que si todo va dentro normal, nos escucharemos en septiembre. Un abrazo para todos. ¡Adiós! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.